muchas gracias por este, tan interesante presentación. Realmente lo que uno va aprendiendo en el camino, eh, justamente en estos espacios van a ser momentos en donde no solamente uno comparte aspectos teóricos, sino y sobre todo los años que humildemente uno va teniendo de experiencia. Eh, ya tengo 10 años a cargo del área de salud sexual reproductiva del adolescente en un servicio multidisciplinario eh, que hoy en día, en cuanto a la norma técnica de atención a adolescentes, cumplimos en brindar un paquete especializado de atención integral. Y es ahí en donde vamos a compartir, pues, en esta primera parte de este seminario, poder ver las problemáticas de salud del adolescente, pero primero tener algunas nociones, algunos pilares que son muy importantes para poder abordar la salud sexual y la salud reproductiva. Si bien es cierto, nos va a ayudar para el público objetivo que es adolescente, realmente también nos va a permitir abordarlo en otros públicos también objetivos, ¿sí? Pero obviamente le vamos a dar el énfasis en lo que respecta a adolescentes, ¿no? Que es el trabajo que tengo día a día. Dicho esto, entonces pasamos ya a poder compartir el día de hoy lo que viene a ser la parte de esta primera, de estos primeros aspectos de identificación y evaluación para las problemáticas en salud sexual, salud reproductiva del adolescente. Muy bien, vamos a ver. Bien. Sí, todo bien hasta ahí. Listo. Es perfecto usted, Tracati, podemos visualizar su diapositiva, la webcam. Ya. Podemos Listo. Entonces, bien, vamos entonces a empezar y vamos a desarrollar el día de hoy los siguientes puntos, ¿no? Primero, lo que tiene que ver con lo que es sexualidad, cuáles vienen a ser los enfoques, las dimensiones, los modelos teóricos y los criterios de normalidad. Vamos a ver también lo que es el desarrollo sexual adolescente, vamos a desarrollar lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, vamos a conversar también sobre los servicios de salud sexual y salud reproductiva para adolescentes según los criterios de la OPS, OMS, componentes de la sexualidad adolescentes. Aquí vamos de acuerdo a los componentes de la sexualidad, y nos vamos a abocar una vez eh, habiendo conocido acerca del desarrollo sexual adolescente, aquí vamos a ver algunos aspectos referentes a la evaluación. Y luego también veremos algunos puntos referentes a las herramientas de entrevista y evaluación en sexualidad adolescente, para, de todas maneras, nos dé todo ello una base para las intervenciones que vamos a realizar, no solamente a nivel individual, que es lo que hacemos a través, por ejemplo, de las consejerías, que son procesos de ayuda a las orientaciones y consejerías, sino también a través de la parte grupal, ¿no? Que vienen a ser a través de programas educativos, a través de sesiones educativas. Entonces, eso lo vamos a desarrollar luego, pero esta primera parte nos vamos a abocar en ello para que nos dé esos pilares, esas bases que son importantes como fundamento dentro de las competencias cognitivas que debemos de tener para el abordaje de la sexualidad de los y las adolescentes. Bien, cuando hablamos de problemáticas en salud sexual y salud reproductiva en adolescentes, quizás muchos de nosotros abocamos una de las problemáticas que es un problema de salud pública, como es el embarazo adolescente. Incluso tenemos programas presupuestales en función justamente a esta problemática, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que viene a ser este producto, que es brindar un paquete de atención integral para la prevención del embarazo adolescente, ¿no? Y tenemos un presupuesto justamente para ello. Sabemos que dentro también del embarazo adolescente tenemos todo un plan multisectorial desde el 2012 hasta 2021, y luego esta ampliación, porque realmente hablar del embarazo adolescente no es solamente una problemática que lo tiene que enfrentar el sistema de salud, sino también lo tiene que enfrentar los diversos sectores, y en esa línea, pues,
tenemos este plan multisectorial donde todos los sectores participan para la disminución de esta problemática, ¿no? Entonces, e incluso tenemos normativas que han salido en función justamente a la disminución del embarazo adolescente. Normativas que no solamente van desde una base legal bastante amplia, que nos permiten poder incorporar en nuestro país, ya que la educación sexual integral no es una ley en nuestro país, pero nos permite, a lo menos a través de esta problemática, pues incluir justamente el tema de la educación sexual integral. Y dicho eso, también nos permite, pues, también incluirnos a nosotros. Hay un proyecto de ley justamente de incorporación de los y las obstetras a las instituciones educativas y justamente lo que tiene que ver con el fundamento que presenta el colegio, que presentó el Colegio de Obstetras, justamente se agarró mucho sobre esta problemática y la importancia, pues, de contar con profesionales de salud capacitados en estas temáticas, ¿no? Entonces, realmente el hablar de las problemáticas en salud sexual reproductiva, quizás una de estas que es necesaria abordarlas es el embarazo adolescente. Sin embargo, no es la única, ¿ya? Es necesario que nosotros sepamos que también existen otras problemáticas que son necesarias nuestras intervenciones. Por ejemplo, como son las infecciones de transmisión sexual, dentro de ellos el VIH-Sida, pero ya sabemos de toda la gran variedad de infecciones de transmisión sexual curables e incurables que también los y las adolescentes están expuestos, ya que características del mismo adolescente dentro de un contexto biopsicosocial también van a generar de repente factores justamente o conductas de riesgo que hagan pues que sean un grupo mucho más vulnerable, ¿no? Entonces, necesario abordar justamente esta temática, esta problemática también en los y las adolescentes. También tenemos la violencia basada en género y realmente la violencia basada en género es bastante amplia. Entender que la violencia basada en género no es solo la violencia hacia la mujer, sino es la violencia hacia grupos vulnerables, ¿no? Y acá tenemos desde un problema estructural, como viene a ser el machismo, la homofobia, lo que tiene que ver con el sexismo, lo que tiene que ver con situaciones de violencia en relación justamente a construir justamente estas ideas, ¿no? Estos conceptos, estos prejuicios que son necesarios más en un país como el de nosotros que justamente tiene estos factores, ¿no? Y tal es así que vemos nuestras estadísticas altísimas en comparación a años anteriores como son la violencia hacia la mujer, vemos también feminicidios, vemos la violencia sexual, problemas de trata sexual, ¿no? Entonces, violencia en la pareja, ¿no? Y en ese sentido, esta violencia basada en género también se van a ir desprendiendo otras problemáticas. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, en esta etapa de la adolescencia, lo que es se empieza a instaurar justamente esa violencia en la pareja. A mí cuando me preguntan, ¿cuáles son los temas que a los y las adolescentes les gusta más hablar de sexualidad? Yo creo que cuando empezamos a hablar dentro de todos los temas y específicamente tratamos ya el tema de enamoramiento, es una de las temáticas que más pues les gusta compartir y les gusta también que se informen sobre eso, se les informe sobre ese tema, ¿no? Entonces, entender también que es una etapa en donde se genera autonomía como una característica propia de ser adolescente. Sin embargo, no tenemos un entorno que pueda justamente dar afronte, porque tenemos un entorno que tiene muchos prejuicios con la idea de ser adolescentes, por una parte. ¿Cuál es el otro prejuicio? La sexualidad. Y el otro prejuicio, la sexualidad adolescente. Si hablamos del adolescente, en nuestra sociedad, los prejuicios o estereotipos que van a tener acerca de ser adolescentes, y miren, aquí incluso nos podemos incluir muchos, incluso profesionales de la salud. Pensar que
los adolescentes pues son niños grandes, que los adolescentes son problemas, que los adolescentes pues de repente son asexuales, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces tenemos todos esos prejuicios de ser adolescente. Y cuando vamos a la sexualidad, pues no nos, nos imaginamos todos esos, como nos decía Arturo en el inicio, ¿no? Los tabúes, todo lo que tiene que ver con las ideas y creencias que venimos desde hace mucho tiempo, pues, eh, como una mochila. Y los que hoy, ya adultos, somos padres, pues las seguimos transmitiendo, ¿no? Yo trabajo también con padres, madres, cuidadores de adolescentes y muchas veces cuando yo les pregunto acerca de si hablan de sexualidad con sus hijos, me comentan de que en este grupo de padres que no les hablan o no les hablan mucho, justifican con el hecho de que no saben cómo hablarle, tienen temores, tienen miedos, como no les han hablado, no saben cómo incursionar en estas temáticas. Y es válido. Justamente por ello debemos incorporar al entorno para darle esas pautas para que se puedan incorporar. Darle esas pautas de conocimiento y reconocimiento, por ejemplo, de los derechos sexuales y reproductivos de sus hijos, ¿no? Entonces, eh, justamente la violencia en el enamoramiento también parte desde los modelos de familias que tienen los y las niños, niñas y adolescentes, porque son modelos. Si nosotros estamos viendo ese modelo en donde papá, mamá pelean, discuten, estoy aprendiendo que eso es una relación de pareja, ¿no? Instaurándose también y generando, ¿no? Mucha más fuerza esta problemática, ¿no? Es instauración de esa problemática justamente en los y las adolescentes. Entonces, la violencia en el enamoramiento, en los y las adolescentes, debemos de poder intervenir porque como problemática se instauran justamente esos primeros vínculos, esas situaciones de negociaciones que se hacen desde esa primera etapa, ¿no? Y lo vamos a ir conversando pues gradualmente en lo que respecta a esta problemática para ver los diversos factores también que la confluyen. Lo otro es la violencia sexual, ¿no? Dentro de la violencia basada en género, si ustedes revisan la página del Centro de Emergencia Mujer y ustedes ven las cifras, por ejemplo, se van a las modalidades de violencia y específicamente se van a la violencia sexual y ven los grupos etarios en donde se dan las mayores denuncias, ¿no? Justamente niños, niñas, adolescentes, y si hablamos según sexo, mujeres, son mucho más vulnerables, ¿no? Entonces, necesario, muy necesario que nosotros podamos trabajar no solo en su identificación, que también es un punto importante, tenemos normativas que, porque esto también es una problemática también que incluye a todos los sectores y tenemos rutas de atención y que debemos de cumplirlo todos y todas según justamente los niveles de atención en lo que nos corresponde. Y a veces aquí lo dejamos de lado porque también nos protegemos y tenemos mucho miedo. Yo creo que ese miedo tiene que ver porque no tenemos competencia, ¿no? De repente desconozco las normativas, desconozco lo que vienen a ser las técnicas también para hacer preguntas y dar respuestas también, para dar soporte. No, mejor no abro, mejor no pregunto y así no me hago problemas. Pero no nos estamos dando cuenta que estamos desaprovechando oportunidades, porque muchos de estas víctimas están muchas veces, tienen o podría darse estos espacios para poder justamente ayudarlos. Pero si nosotros ni preguntamos, pues obviamente no vamos a poder intervenir. Pero yo me refería también a la violencia sexual, no como una situación solamente pensar que es de repente reciente. Pueden haber también situaciones de violencia sexual con antigüedad.
Y dentro de la violencia sexual hay diversas modalidades, ¿no? Para poder nosotros trabajar nuevamente en su identificación y en su prevención. Ahí hablamos, si bien es cierto, el abuso, las violaciones, pero también hay otras modalidades, como tiene que ver el acoso, como tiene que ver el acoso sexual callejero, los famosos piropos, justamente trabajar acá con varones masculinidades, trabajar también con la población adolescente para deconstruir la idea de que son formas de relacionarnos con las otras personas. Acá también están las modalidades de tocamientos, que es lo que yo más encuentro en consulta. Tocamientos, justamente, y no les diré de que la gran mayoría, más del 80%, son personas de su entorno. Tengo, como les decía, 10 años ahí en el servicio y ya en este año, o sea, he visto durante estos años dentro de las personas agresoras, tíos, hermanos, primos, ¿no? Pero ya este año he podido ya identificar padres, ¿no? Y lo que más pena me da es que nuevamente siguen viviendo con sus agresores. Entonces, importante tener en cuenta de poder trabajar para poder identificar y poder dar soporte, ¿no? No todo lo vamos a resolver nosotros, pero tenemos rutas, tenemos también organizaciones amigas, tenemos organizaciones del Estado que también nos van a ayudar y nos van a dar soporte. Y de todas maneras también dándonos protección como profesionales de la salud frente pues a la identificación, ¿no? Porque a veces también eso es una barrera, el miedo que tenemos los profesionales. Lo otro es también trabajar el tema de diversidad sexual, que es un tema que realmente a mí me apasiona mucho, el tema de diversidad sexual, porque incluso hace 2 años hemos tenido en el servicio, porque estoy a cargo de voluntariado adolescente, hemos tenido dentro de un año a voluntarios adolescentes, que es un programa de un año, y que justamente son chicos y chicas de la diversidad sexual, ¿no? Adolescentes trans, adolescentes LGTBI, y bien, ¿no? ¿Y por qué digo que me apasiona? Porque me ha acercado mucho a lo que viene a ser la problemática, no la problemática, por favor, teniendo en cuenta el tema de su orientación o su identidad diversa, sino cómo el entorno responde, ¿no? Y ahí tenemos las diversas formas de discriminación. Dentro de ello, el bullying homo, lesbo, transfóbico, ¿sí? Entonces, importantísimo, hemos dado ahorita un panorama de lo que respecta a las problemáticas. Sin embargo, como te decía hace un momento, lo que se trata el día de hoy es identificar justamente cuáles vienen a ser esas herramientas y esas habilidades que yo tengo que tener. Vamos a empezar con esas herramientas o capacidad que debo de tener dentro, por ejemplo, del tema de qué es la sexualidad. Para poder yo abordar la sexualidad, su problemática, yo tengo que conocer qué es la sexualidad. La OMS nos dice lo siguiente, ¿no? Nos da toda esta definición descriptiva de la sexualidad. Es un aspecto que va a tener que ver y va a consolidar y va a interrelacionar, ¿no? Eh, Aspectos del sexo, de la identidad, del placer, de la intimidad. eh, Acá complementan también con las funciones de la sexualidad, como también es la reproducción, ¿no? Y también lo que tiene que ver con el afecto, ¿no? Más acá justamente nos mencionan incluso de cómo se expresa, ¿no? En el pensar, en las fantasías, en los deseos, en las creencias, ¿no? Etcétera, y que va a estar influenciada con aspectos biopsicosociales, ético-legales, históricos, religiosos y espirituales. Bastante amplia la definición que hace la OMS de la sexualidad, ¿no? Me gusta mucho también esta que hace Plan International y a través de MINSA justamente coge esta definición de la sexualidad adolescente, en donde refiere que la sexualidad es una dimensión fundamental en la vida de las personas y en la constitución de su identidad. Vincula a las personas consigo mismas y entre ellas crea lazos, ¿no? De interdependencia y afecto.
Comprende deseos eróticos, fantasías, emociones, creencias y actitudes. Una de las cosas que cuando trabajo en consejería con adolescentes y en la primera sesión que justamente tienen ellos un panorama de qué es la sexualidad y incluyo lo que viene a ser el placer erótico, es mencionarles de que el placer no es nada malo, ¿no? Porque por mucho tiempo la palabra placer sexual ha sido como que una palabra eh, que dentro de los aspectos de la sexualidad, pues menos reconocido, menos visibilizado, siendo tan importante que la persona pueda identificar el placer como parte de su sexualidad. Ojo, entendiendo que hay diversas formas como se expresa el placer, que pueden ser fantasías, que pueden ser la parte corporal, y dentro de la parte corporal, entendiendo que hay zonas erógenas primarias y zonas erógenas secundarias. Las primarias, pues ahí tenemos estas zonas erógenas como externas e internas, ¿no? Como el clítoris, el glande, los llamados los puntos G, los puntos A, los puntos C, etc. Pero no son las únicas, también hay zonas erógenas secundarias, ¿no? Que existen a lo largo y ancho de todo tu cuerpo. Entonces, dicho esto, para que la persona entienda que el placer es un concepto bastante amplio. Entonces, placer no solamente es un contacto, un coito, sino placer también es un beso, un abrazo, una caricia, una fantasía, yo mismo, yo misma. Esas son las diversas formas como puedo expresar el placer sexual. Y que también puedo entender de que hay personas que, si bien es cierto, es un componente de la sexualidad, pero hay personas que no lo consideran relevantes, como son las personas asexuales. Parte de su sexualidad, no hay problema, sus vínculos son más de pareja, más de compañerismo, y perfecto. Pero tengo que reconocer también esa diversidad, ¿no? Porque si no nos gana, si nosotros no somos claras y claros en la información, como también les comento a los padres, a las madres y a los cuidadores, nos ganan la información. ¿Quién? La desinformación. Y ahí tienen pues los chicos un montón de información, ¿no? Siempre me dicen, pero los adolescentes saben mucho más que tú, ¿no? Así dicen, no, nos dicen que los chicos hoy en día saben mucho más que uno. Cierto, saben mucho, pero no lo saben bien. ¿Sí? A diferencia de los que ya somos adultos hoy en día, eh, no teníamos información, realmente aprendimos de la experiencia, ¿no? De lo que me contaban de repente en mi entorno. Pero los adolescentes ya tienen un montón de información, están bombardeados de información. Entonces ahí nos toca, como adultos, acompañar ese proceso, ¿sí? Y esta definición, por ello, me parece sumamente interesante, ¿no? Que la podemos también desmenuzar. Se expresa en una diversidad de experiencias y de comportamientos que implican profundos significados para los hombres y las mujeres en cada sociedad, ¿no? Yo te traigo ahora una definición que también la quiero que la pongamos en práctica para entender. Porque cuando nosotros hacemos intervenciones en sexualidad, sea en una escuela, sea de repente en tu propio establecimiento de salud, tú tienes que presentar pues un plan, ¿no? Tienes que presentar un plan de trabajo, tienes que fundamentar tu intervención. ¿Y qué pasa si de repente el director, la directora, de repente tu jefe, tu jefa de establecimiento, te hace la simple pregunta de, ¿y por qué usted va a intervenir de esta forma? ¿O por qué va a hacer esas temáticas? ¿Y qué sexualidad usted trae? O sea, yo tengo que saber y tengo que tener claro qué es lo que voy a intervenir y qué relación tiene esto con el concepto de sexualidad, ¿sí? Entonces, para esto vamos a tener en cuenta estos aspectos relacionados al concepto y otros criterios más. Vamos a tener, yo tengo acá dos conceptos. Uno es un concepto, una aproximación, porque realmente, como te das cuenta, desde Plan International o como el anterior de la OMS es bien amplia, realmente es bien amplio poder de repente definir a la sexualidad, porque tiene que ver con muchos aspectos. Pero he hecho acá una aproximación descriptiva que nos va a ayudar a poder entender a qué se refiere la sexualidad. La sexualidad, recuerda, es una dimensión inherente a la personalidad. ¿Qué significa inherente? Que va paralela a la
personalidad, ¿ya? Así como la personalidad se forma, la identidad sexual de la persona también se va a formar. Existe a lo largo del ciclo vital. Entonces, cuando a mí me pregunten, ¿desde cuándo tiene uno sexualidad? ¿Ya? ¿Qué respondo? ¿Desde cuándo tenemos sexualidad las personas? Vamos a ver. ¿Desde cuándo tenemos sexualidad? ¿Mm? ¿Qué dice? ¿Qué dice el público? Los leo. Por ahí me dicen desde que nacemos, desde la fecundación. La misma pregunta que le hago también a los adultos, ¿no? Algunos me dicen desde que tiene 10 años. Yo tengo adolescentes desde que tienen 10 años. En el Instituto de Salud del Niño atendemos de los 10 años. Desde el vientre, desde la concepción, desde que nacemos, me dicen por ahí. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que tú sepas eso? Porque ¿qué te preguntan también? ¿Y desde cuándo le debo de hablar de sexualidad? ¿No? Ayer tuve una mamá en la consulta y la veía muy temerosa, muy miedosa, ¿no? Tanto que justo pedí su cartilla de atención cuando vino para poder atenderse. Yo tengo una modalidad de atención que primero entra el adolescente y después entra el familiar, ¿no? Y la señora yo la sentía como que no la quería dejar sola en la sala de espera, porque le había pedido que traiga una cartilla. Y luego salgo para llamar al adolescente y la señora, pues, yo le digo, señora, no fue a traer la cartilla. No, es que no quería dejarla sola. "Ah, no, ya yo le dije que la iba a llamar, ¿no? No se preocupe, ahora voy a trabajar con la adolescente. Trabajé con la adolescente y luego trabajo con la familia, ¿no? Con quien ha venido acompañado. Y dentro de comentarle lo que vamos a trabajar, le mencioné acerca de que era un adolescente que desconocía, porque yo tomo una evaluación, que es un test de actitudes, ¿no? Y le mencionaba lo que había encontrado. Y le comentaba de que desconoce, es un adolescente, 11 años me parece, que desconoce mucho. Y me ha comentado de que es un tema que ni le hablan en la casa, ni tampoco le hablan en la escuela, ¿no? Entonces la señora me dice, para hilar con esta parte, es que, licenciada, es que recién ella tiene 10 años, ¿no? Entonces, se supone con mi esposo hemos visto recién hablarle a partir pues de los 12, los 14, pero yo también quisiera saber qué le van a hablar acá de sexualidad. La señora da bastante desconfiada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ella entiende, para ella, sexualidad o le deberían de hablar de sexualidad a partir, pues, de 12, 14 años. ¿Por qué? Porque seguro para ella sexualidad tiene que ver con relaciones sexuales, que era uno de los temas que ella también me señaló, que uno de los puntos que ella me señaló. Entonces, por eso, qué importante es, primero que yo sepa, desde cuándo tenemos sexualidad para explicarles a ellas por qué debemos de hablarle desde la infancia. Y no estamos hablando, y vamos a ver a otros aspectos. No es solamente hablarle, ¿no? Pero a un bebé le vas a hablar, no te va a entender. Es que sexualidad no es solamente información. También hay otras competencias en sexualidad, que por eso se debe hablar desde la infancia, ¿sí? La sexualidad lo tenemos desde, por ahí lo dijeron, desde que se instaura un sexo genético, ¿ya? ¿Por qué? Porque dentro de, como le decían ahí, en la gestación ya tenemos un sexo también genital, ¿no? Se configuran sus órganos sexuales también. Entonces ya tenemos uno de los componentes de la sexualidad que se configura justamente en la etapa prenatal. Por eso es que la sexualidad está desde antes de nacer, ¿ya? Está estructurada, por favor, esto recuerden bien, desde aspectos biopsicosociales. La sexualidad no solamente es un componente biológico, porque si yo entiendo que es un componente biológico, entonces voy a ir a ese colegio porque voy a hacer un programa de talleres. ¿Y de qué le vas a hablar? Ah, de sus cambios físicos, ¿qué más? De su cuerpo, de sus órganos, ¿qué más? Y eso es lo que hacemos, ¿no? De repente muchos, incluso profesionales, pensamos que solamente les debemos de hablar de la parte biológica.
En consejería, bueno, los tengo los adolescentes. Tanner, solamente le damos su Tanner, le hablo sus cambios. ¿Acaso solo eso es sexualidad? Sexualidad es biopsicosocial. Si yo voy a ir a un colegio porque voy a hacer un programa, una serie de talleres, de sesiones para la prevención del embarazo adolescente, entendiendo de que la sexualidad es biopsicosocial, ya sé que tiene que haber temáticas a nivel de la parte biológica de la sexualidad, tengo que incorporar aspectos psicológicos, de habilidades sociales, tengo que incorporar la parte social, sus derechos, o sea, hasta me va a faltar temáticas. Y si me pregunta el director, la directora, mi jefe, ¿por qué está yendo con esas temáticas? Porque la sexualidad es biopsicosocial. Y vas a ver que tus intervenciones, sean individual o sea grupal, van a ser efectivas, porque estás